Muy bien, vamos a pasar a la palabra de Dios y lo haremos primeramente con una oración. Señor, tú que conoces todas las cosas y nos conoces perfectamente a cada uno de nosotros, te rogamos que tú nos hables en esta mañana y nos bendigas y nos corrijas y nos animes y nos muestres, Señor, lo que hemos de hacer para cumplir tu voluntad, que es buena y perfecta. Santifícanos a través de esta reunión y este mensaje. Con humildad te lo pedimos, en Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues vamos a ver en la pantalla, podemos ver ahí el texto que tenemos para esta mañana, que no es otro que Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 1 al 5. Y lo primero que vamos a hacer es leerlo. Dice así, Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 5. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de apartarnos de la fornicación. Pablo le dice a los tesalonicenses y también a nosotros en esta mañana, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. En primer lugar, necesitamos entender qué es la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Pues bien, la fornicación es cualquier clase de inmoralidad sexual y normalmente se refiere a las relaciones sexuales fuera del matrimonio, fuera de una pareja casada. El sexo por sí mismo en sí no es nada malo. Fue algo creado por Dios. Fue algo creado para bien, como todo lo que él hizo, pero debe ser practicado siempre, siempre por un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Este es el diseño de Dios y la voluntad de Dios es que el sexo tenga lugar entre marido y mujer siempre dentro del matrimonio. Cuando esto no ocurre, tiene lugar la fornicación, que es un pecado grave y con consecuencias delante de Dios. Ejemplos de fornicación. Sexo antes de casarse. Cometer adulterio también es fornicación, es decir, tener relaciones con otra persona que no es tu marido o que no es tu esposa. Eso es infidelidad y es fornicación también. También la fornicación puede ser no tanto física, sino también espiritual, con la mente. Por ejemplo, mirar y desear a un hombre o a una mujer con lujuria. Y también podemos cometer fornicación espiritual por Internet, por ejemplo, visualizando pornografía. Algo que tenemos que tener muy presente, hermanos, y esto es una exhortación muy importante y muy seria, son las graves consecuencias de la fornicación. La fornicación es destructiva y tarde o temprano se paga cara. La fornicación es destructiva. Es grave
la consecuencia de la fornicación, primeramente a nivel personal. La fornicación produce degradación espiritual, mental e incluso física para la persona que lo practica. Produce adicción también e incluso te puede afectar incluso en tu día a día y en el trabajo, porque el pecado sexual tiene un impacto en tu mente, en tu cerebro, en tu espíritu, en tu vida, y eso hace que no puedas vivir tu vida de una manera normal. Un abuso de esa adicción, de ese pecado, va a impactar incluso tus relaciones personales y tu trabajo, porque te va a afectar mentalmente en tus facultades. Pero las consecuencias de la fornicación no son solo a nivel personal, también son a nivel de familia, y esto es algo muy triste y muy grave. ¿Por qué? Pues la fornicación, en cualquiera de sus formas, va a traer daño primeramente a tu marido, si eres tú la mujer que lo está cometiendo, o va a traer muchísimo daño a tu esposa, si tú eres el varón que está pecando de esa manera. Puede resultar en la pérdida definitiva de tu matrimonio a través de la separación y el divorcio, y por supuesto va a desencadenar sufrimiento en tu familia y sufrimiento en tus hijos. Pero las consecuencias no quedan ahí. El pecado siempre tiene consecuencias, y particularmente el pecado sexual tiene consecuencias que van más allá de nosotros mismos y de nuestras familias, porque también traen desgracia, cómo no, a la Iglesia. La fornicación trae consecuencias a la Iglesia. Es un gran daño al cuerpo de Cristo cuando se produce fornicación dentro de la Iglesia. Cuando un miembro es descubierto en fornicación, eso trae vergüenza a la causa del Evangelio y al nombre de Dios, y suceden cosas como personas que se van de la Iglesia, divisiones y mucha tristeza para la congregación. Entonces, hermanos, tengamos esto muy presente. Si alguno de nosotros hoy está en pecado de fornicación, en cualquiera de las maneras que hemos mencionado, que por favor se arrepienta y dé marcha atrás, deje de practicarlo, pida perdón al Señor en arrepentimiento verdadero, porque eso va a traer consecuencias a ti, a tu familia y a tu iglesia, y son consecuencias muy graves. Y esto es una primera advertencia que debemos hacer. El pecado siempre trae consecuencias, pero de manera especial el pecado sexual es algo muy serio y muy delicado, y no podemos jugar con él. Pasando a nuestro texto de esta mañana, Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 5. Lo primero que observamos claramente es que apartarnos de la fornicación es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios directamente. Y esto lo vemos porque hay un énfasis en cómo el apóstol Pablo exhorta a la iglesia. Porque él no exhorta a la iglesia para que se alejen de la fornicación en su propio nombre, sino que lo hace en el nombre de Jesús. Fijaos en el versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. En el Señor Jesús. ¿Veis como Él quiere que estos cristianos reciban esta exhortación en el nombre de Jesús, por lo importante que es? Y esto también ocurre en el versículo 2. Dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Otra vez más. ¿Veis?
no es tan habitual que una exhortación contenga en 2 versículos la expresión en el Señor Jesús. Os lo pedimos por el Señor Jesús, en nombre del Señor Jesús. Esto nos está hablando de la importancia de este mandato. Es un mandato de Dios, no es un mandato de los hombres. Es una exhortación que se hace en el nombre del Señor Jesús. Y por eso debemos tomarla muy seriamente. Debemos cortar de raíz cualquier práctica y cualquier patrón de inmoralidad sexual en nuestra vida, porque Dios nos lo manda. Nuestro Señor nos está mandando de que nos apartemos de la fornicación, de la inmoralidad sexual. Es un mandato de Dios y lo debemos mandar con autoridad, con la autoridad que viene de Dios. Somos exhortados a dejar la fornicación ahora, hoy. Segundo aspecto importante, la pureza sexual es importante para Dios y es una parte central de nuestra santificación personal. Yo creo que es evidente para todos nosotros que la Biblia habla bastante del sexo, de la pureza sexual, y muchas veces lo hace condenando los pecados sexuales. No es difícil acordarnos de la gran inmoralidad sexual presente en el Antiguo Testamento, cómo Dios trae juicio viendo toda la idolatría, entre esa idolatría la inmoralidad sexual presente en el Antiguo Testamento. Y lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento. La sociedad del primer siglo, la sociedad romana, la sociedad gentil, era conocida por su inmoralidad, al igual que la sociedad de hoy. No hay mucha diferencia en realidad. Esto es bastante importante entenderlo, porque esta carta está siendo dirigida a los tesalonicenses. Tesalónica es un territorio gentil. Los oyentes y audiencia de esta carta es mayormente gentil, y la sociedad gentil de aquel siglo estaba sumergida en la idolatría y en la inmoralidad sexual. Incluso se rendían cultos a dioses paganos a través de prácticas inmorales a nivel sexual. Había concubinas, habían esclavas sexuales, podríamos decir. ¿Qué decir del Imperio Romano? No hace falta dar detalles, ¿verdad? Era una sociedad llena de inmundicia y de pecado sexual. Y también es interesante decir que Pablo, cuando habla a sus oyentes convertidos ya a los cristianos, nos habla de fornicarios y dice que algunos de vosotros erais así. Algunos de vosotros erais así. Es decir, los cristianos en Tesalónica, al igual que los cristianos en otras iglesias del primer siglo, vivían en un entorno donde eran bombardeados por la inmoralidad sexual, y ellos mismos en su vida anterior habrían tenido vidas llenas de inmoralidad sexual. Y eso no es diferente a nosotros, ¿verdad? No es nada diferente a nosotros, porque ¿qué vamos a decir de la decadencia sexual que vivimos en nuestros días? Y nosotros mismos, a diferentes niveles, también hemos tenido vidas degradadas sexualmente antes de conocer al Señor. E incluso como creyentes hemos tenido vidas afectadas por las prácticas sexuales inmorales. Entonces, lo que tenemos que entender, muy importante, el sexo es algo muy serio, es algo íntimo. Una relación sexual es una unión íntima, física y espiritual entre dos personas. Es cuando el hombre y la mujer llegan a ser una sola carne en todos los sentidos.
Sabemos que nuestra sociedad trata el asunto del sexo como un juego, como algo sin mucha importancia, algo que puedes hacer aquí o allá, cuando tú quieras, con quien tú quieras, pero sabemos por la palabra de Dios que esto no es así. El sexo no es un juego, es algo muy serio, es algo sagrado y es algo que supone un grave pecado delante de los ojos de Dios cuando se practica fuera de su voluntad. Por tanto, entendemos de todo esto que la pureza sexual es importante y es una parte central de nuestra santificación. No podemos esperar perseverar como creyentes ni crecer espiritualmente si nuestra vida sexual no está en orden y es según la voluntad de Dios. Nos quedamos con este versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y seguidamente dice que os apartéis de fornicación. No puede haber santificación, ni crecimiento espiritual, ni comunión con Dios cuando hay fornicación. Por ello debemos apartarnos de toda fornicación. Siguiente punto. Debemos honrar a Dios honrando nuestros cuerpos. Dice aquí el versículo 4 de nuestro texto que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La palabra que queremos resaltar aquí es la palabra honor. La práctica sexual tiene que ver con el honor. En primer lugar, porque ha de hacerse honrosamente, honrando nuestro cuerpo, y en segundo lugar, porque es para la honra de Dios. Y aquí tenemos que entender un poco más este versículo. Quisiera hacer una aclaración porque resulta que tal y como está traducido en nuestras Biblias, Reina Valera del 60, existe un debate, podríamos decir, y una aclaración que tenemos que hacer. Literalmente, en nuestra Reina Valera del 60 leemos que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Bueno, ¿qué ocurre con este versículo tal y como está traducido en la Reina Valera del 60? Lo que sucede aquí es que la palabra traducida como esposa, la palabra esposa, en realidad en el original es la palabra vaso. Significa, si lo leyéramos en el original, en el griego, sería vaso. Y aquí, en la Reina Valera, está traducido como esposa. De hecho, algunas Biblias lo traducen así, pero muchas Biblias buenas usan aquí más bien la palabra vaso, mantienen la palabra vaso en lugar de esposa. Y el dilema, ¿cuál es? Pues con los años ha tenido lugar esas diferencias. ¿Por qué? Porque a veces la Biblia utiliza la palabra vaso para referirse a la mujer. Esto ocurre en Primera de Pedro 3:7. En Primera de Pedro 3:7 se nos dice dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Entonces, sucede esto, que a veces la palabra vaso está asociado con mujer y eso quizá ha dado lugar a que se utilice, en este caso, la palabra esposa en lugar de vaso. El asunto, para resumir, es que para mi entender, y también según el entendimiento de muchos comentaristas,
parece más correcto traducir este verso utilizando literalmente la palabra vaso, más que esposa. Entonces, este versículo se nos quedaría así: que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso en santidad y honor. Y esa palabra vaso, lo que significa verdaderamente, porque no estamos hablando de un vaso literal, ¿verdad?, es el cuerpo. El cuerpo. Entonces, deberíamos entender nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo, nuestros miembros también físicos, como ese vaso, ¿no? Ese vaso que contiene el alma. Nuestro cuerpo es como ese vaso que contiene dentro nuestra alma y nuestro corazón y nuestro espíritu. Y dicho sea de paso, si somos cristianos, nuestro cuerpo contiene al Espíritu Santo, porque somos templo del Espíritu Santo. Y esa realidad de que el Espíritu Santo mora en nosotros es un argumento más para la santidad sexual. En definitiva, lo que nos está diciendo este versículo, que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso o cuerpo en santidad y honor, es que debemos aprender a controlar nuestro cuerpo. Debemos tener autoridad sobre nuestro cuerpo, autocontrol, no dar lugar a la lujuria, al descontrol sexual. Y haciendo esto, teniendo control sobre nuestro cuerpo y sobre nuestros miembros y sobre nuestros deseos, vamos a honrar a nuestro cuerpo y al mismo tiempo vamos a honrar a Dios a través de esa honra que damos a nuestros cuerpos. Por tanto, cualquier forma de fornicación es una manera de deshonrar a nuestros cuerpos y de deshonrar a Dios. Dicho de otro modo, cuando deshonramos nuestros cuerpos, es un acto vergonzoso. La fornicación es vergonzosa, es una forma de deshonra para aquellos que lo practican. También sabemos que, según 1 Corintios 6:18, el que fornica contra su propio cuerpo peca. El que fornica contra su propio cuerpo peca. Por eso el pecado sexual es tan grave y tan serio, porque es un pecado que se comete contra uno mismo, contra su propio cuerpo. Por lo tanto, debemos honrar nuestros cuerpos. Y eso debemos hacerlo para honrar a Dios con nuestros cuerpos, y eso lo hacemos a través de la santidad en el ámbito sexual también. Hermanos, este tema es muy importante porque el sexo está muy presente en nuestras vidas, de forma particular en las parejas en edad más joven, ¿verdad? En matrimonios de edad media, de edad mediana o de edad joven. Es algo con lo que convivimos prácticamente todos los días de nuestra vida, es algo habitual. Por eso es importante que hablemos de estos asuntos, porque están presentes en nuestro diario vivir como matrimonios, y también para aquellos hermanos que no estén en estado de matrimonio, sino que estén solteros, ¿no? También es aplicable para todos ellos y todas ellas. Siguiente punto, mirando a este texto, nuestra vida sexual ha de ser ordenada y debemos tener la actitud correcta. Esto lo sacamos del versículo 5. Estamos diciendo que nuestra vida sexual ha de ser ordenada y con la actitud correcta. Es un tema de actitud, y ahora lo vamos a ver. Dice el verso 5 que nuestras prácticas sexuales o nuestra vida ha de ser no en pasión de concupiscencia,
como los gentiles que no conocen a Dios. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. La vida íntima del cristiano ha de ser diferente a la vida íntima del mundo. Nuestra forma de conducirnos en nuestra vida sexual con nuestra esposa o con nuestro marido ha de ser distinto a cómo lo hace el mundo. Nos dice la palabra, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Quisiera terminar este mensaje aplicando esta frase, este versículo 5, a las relaciones dentro del matrimonio. Como creyentes, ¿cómo deberían ser nuestras relaciones íntimas? ¿Cómo deberían ser nuestras relaciones íntimas de pareja como creyentes? Vamos a decir algunas cosas. La primera, sin concupiscencia. Sin concupiscencia. ¿Qué significa decir no a la concupiscencia? Significa que nuestro deseo sexual no ha de ser desordenado, no puede ser descontrolado, sino que ha de ser un deseo controlado. En nuestras relaciones tenemos que evitar los deseos fuera de control. También debemos quitar los deseos egoístas, porque una de las características, por definición, de la fornicación es el egoísmo, porque lo que busca la fornicación es la autocomplacencia, es un deseo egoísta personal. Estás buscando satisfacer tus propios placeres y nada más. Eso es la fornicación. Es una forma de llenar tus deseos pecaminosos, ni más ni menos. Haciendo esas cosas fuera de control. En esencia, esto también es idolatría, porque cuando fornicamos, cuando llevamos a cabo prácticas sexuales fuera de la voluntad de Dios, con la actitud errónea, lo que estamos haciendo es, estamos buscando un placer a través de la adoración de algo que no es Dios. Lo que estamos haciendo es, estamos rindiendo culto, estamos entregando nuestro ser y entregando nuestro corazón, estamos rindiendo culto con ese acto, ¿a qué? Al placer, al sentimiento de placer. Es una idolatría clara, porque no estamos adorando a Dios con ese acto, ni le estamos dando la gloria a Él. Lo que estamos haciendo es dando culto a la criatura y a lo que Dios ha creado. Esto es lo que llamamos la lascivia. Y es la lascivia, la lujuria, tiene lugar cuando adoramos al sexo en lugar de adorar a Dios. Hay un versículo en la Biblia que nos enseña bastante bien acerca de esto, y es el texto que encontramos en Romanos 1:25. Lo voy a leer para que nos dé un poco más de luz sobre este punto. Nos dice, bueno, sabemos que Romanos 1 nos habla del pecado del hombre y de manera bastante clara nos habla del pecado de inmoralidad, ya sea a través de la práctica homosexual, etc. Entonces, Romanos 1, 24 y 25 nos dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Ahí vemos, si lo leyéramos en detalle, veríamos que los hombres, las mujeres, cambiaron el uso del sexo y lo hicieron para llenar sus propios placeres
y ellos persistieron en ese pecado inmoral, y dada esa persistencia, Dios los castigó entregándolos a más inmoralidad. Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por cierto, lo que hemos hablado hoy, como la fornicación y la inmoralidad sexual es una deshonra para el cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Veis? La inmoralidad sexual, la fornicación, significa honrar y dar culto, o sea, adorar, entregar nuestro ser a las criaturas en lugar que al Creador. Y esto es lo que nosotros debemos evitar, hermanos. La actitud correcta, ¿cuál es? Pues la actitud correcta del cristiano en cuanto al sexo es practicarlo primeramente dentro de los límites del matrimonio, de una manera controlada y bajo una actitud de honrar y adorar a Dios en todas las cosas. Esto significa que nuestro objeto de adoración no es el sexo. Sí, disfrutamos del sexo y podemos tener placer en el sexo. De hecho, Dios lo ha diseñado así. Pero, al final, todo eso es para la gloria de Dios. Sucede lo mismo con la comida, ¿verdad? Cuando cometemos excesos con la comida, ¿qué estamos haciendo? Pues lo que se convierte en nuestro ídolo es el chuletón y el filete. ¿Y cómo tenemos que comernos un chuletón? Nos lo tenemos que comer con la actitud adecuada, ¿no? Y eso es disfrutando de esa comida, pero en nuestro corazón dándole gracias a Dios por ese placer que Él nos permite disfrutar. Entonces, todo lo que hagamos, comamos o bebamos o cualquier otra cosa, y eso también incluye las relaciones íntimas, las tenemos que hacer en su justa medida, de manera ordenada y para la gloria de Dios, no dando culto a la criatura, ni a lo que hacemos, ni a las cosas que disfrutamos, sino dando culto siempre a Dios. Es una cuestión de actitud. Entonces, esto es lo primero que mencioné sobre nuestras relaciones íntimas. Han de ser sin concupiscencia. Lo otro que tenemos que mencionar, lo diré de pasada, deberíamos tenerlo claro, es que, ya lo hemos dicho, pero hemos de recordarlo. El sexo no es malo, ¿vale? No caigamos en el error de pensar que la práctica sexual dentro de la voluntad de Dios es algo malo. No es así. Hay filosofías y religiones que nos quieren vender eso. Eso es una mentira también. El sexo es bueno y para la gloria de Dios. Entonces, nuestras relaciones deben ser para la gloria de Dios, y este es el segundo punto que quería mencionar en cuanto a las relaciones dentro del matrimonio. Y bueno, en realidad ya lo he mencionado, me he adelantado un poco al segundo punto. Las relaciones sexuales son para la gloria de Dios. Hemos de disfrutarlas con nuestra pareja, siempre dentro de un orden, siempre de unos límites. Y sí que quisiera mencionar algo que es importante, y también debemos hacerlo respetando la conciencia de nuestro cónyuge. Hemos de respetar la conciencia de nuestro cónyuge. Este es un tema aparte que no lo vamos a tratar hoy, pero podemos tener diferencias en la conciencia personal dentro de la práctica sexual.
Y algo que debemos hacer y algo que honra a Dios es respetar la conciencia de nuestra esposa y la conciencia de nuestro esposo. ¿Mm? No podemos violentar la conciencia de nuestra pareja dentro de la práctica sexual, con lo cual nos lleva a algo que tiene mucho sentido para de la actitud cristiana, y es negarse a uno mismo, ¿verdad? Porque no ha de ser lo que nosotros siempre queramos. La actitud cristiana conlleva autonegación, y en ciertas áreas, incluyendo la práctica sexual, eso también debería darse. Debe haber una actitud de humildad y de autonegación en el sentido de ciertos aspectos de las relaciones sexuales. No hemos de negarnos unos a otros, eso también es cierto, ¿verdad? El marido es para la esposa es para el marido, y las relaciones sexuales ayudan también a la relación de pareja. Entre otras cosas, el Señor las ha diseñado para crear un vínculo de amor y de compañerismo aún más íntimo. Los actos sexuales unen a las dos personas, y el Señor las ha diseñado para eso. Así que esto es importante. Y quiero terminar con un detalle más acerca de las relaciones sexuales. Hemos dicho que son, en primer lugar, sin concupiscencia, han de ser sin lascivia, han de ser para la gloria de Dios, han de ser controladas. Y un detalle que creo que es muy importante y que no deberíamos pasar por alto, y es que han de ser relaciones íntimas basadas en el amor. Basadas en el amor, ¿verdad? No somos meramente animales, somos personas. Y el sexo es una expresión de amor, es una expresión de unidad entre el hombre y la mujer. Y me pregunto yo si no nos hemos olvidado de esto. Me pregunto yo si no nos hemos olvidado de esto. Es algo muy evidente, ¿verdad? De hecho, la misma práctica se le conoce así, utilizando esa palabra, amor. Pero verdaderamente estamos practicando el amor cuando tenemos esas relaciones con nuestra pareja, con nuestro marido, nuestra esposa. ¿No deberíamos pensar en ello? Yo creo que sí, porque por definición la intimidad de pareja es una relación amorosa, y así debería ser. Debería ser nuestra relación con nuestra esposa o nuestro marido, aún en la práctica íntima, algo basado en el amor, no algo basado en la utilización de la otra persona, basados en un egoísmo de mera satisfacción, ¿verdad? Deberíamos crecer en amor en nuestras relaciones de pareja. Conclusión. Tenemos que apartarnos de la fornicación, pues es un mandato de Dios. Y si no lo hacemos, podemos tener graves consecuencias para nosotros, para nuestra esposa, nuestro marido, nuestros hijos y nuestra iglesia. Tenemos que apartarnos de la fornicación porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Tenemos que honrar a Dios con nuestros cuerpos. Sí, tenemos que disfrutar de todo lo bueno que Dios nos ha dado, incluyendo las relaciones íntimas. Son para el disfrute dentro del matrimonio, pero recordemos, siempre hagámoslo con la actitud correcta, y es para, al final,
adorar a Dios a través de todo ello, agradeciéndole todas las cosas buenas que Él nos da, que esos actos y que esas cosas que hacemos no sean ellas nuestro Dios, porque eso es idolatría, y que nuestras relaciones íntimas estén basadas en el amor. Pues, ¿qué representa la unión entre el hombre y la mujer? La relación entre el hombre y la mujer, incluso en su expresión más íntima, es un reflejo de algo glorioso y algo mayor, que es la unión eterna, íntima, espiritual, entre nuestro Señor Jesucristo y la Iglesia. Es algo que refleja algo glorioso y por ello debemos honrarlo y debemos tener nuestras vidas ordenadas en cuanto a nuestras relaciones. Que el Señor nos ayude. Amén.